Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nos toca reseñar el libro La República de Platón. Bueno, ustedes saben que este es uno de los filósofos más importantes de Occidente. Se podría decir que a partir de este libro prácticamente se crea Occidente. Bueno, Platón vivió en el siglo IV a.C., el año 428 a 348, 80-90 años. Era aristócrata. Fundó la Academia de Platón en el año 385. Esta academia sobrevivió por 300 años y se es reconocida como la primera universidad que hubo en Occidente. ¿Qué es lo que nos plantea Platón en este libro de la República? Muchos conceptos filosóficos. Parte por el tema de la teoría de la justicia. Básicamente nos dice, o en los primeros capítulos se discute acerca de qué es la justicia. El que narra la obra en primera persona es Sócrates, que fue su discípulo, pero el que habla o el que no es obviamente Platón. Son las ideas de Platón las que salen a través de la boca de Sócrates en estos diálogos que tiene con personas reales, que efectivamente existieron. ¿Qué pasa? Nos dice, o Sócrates habla con sus discípulos y les pregunta qué es la justicia. Unos dicen que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y Sócrates le plantea la idea, pero si tu amigo te pide que tú le guardes la arma, descubre que su señora le es infiel y vuelve alterada a la casa a pedirte el arma, ¿tú se la entregarías? No. Entonces, el dar a cada uno lo que corresponde no es una definición correcta, le dice Sócrates. Después hay otro que dice que la justicia es hacer el bien a los amigos y el daño a los enemigos. Aquí se está refiriendo a un concepto de justicia tribal. Recordemos que Atenas en el siglo IV, en la época que a ellos les tocó vivir, ya se estaba formando como una gran poli, ya no eran tribus o grupos de tribus reunidas bajo el ágora. Entonces la concepción de justicia es una justicia arcaica que tenían los griegos cuando vivían en tribus. Y hay otra definición de justicia que le da otro discípulo, otro interviniente en el diálogo, que le dice que la justicia es lo que hacen los más fuertes en la sociedad. ¿Ya? Aquí nos narra, acá Sócrates le responde diciendo que no todos los hombres, los políticos, son o hacen cosas en su provecho, porque también existen los estadistas que lo dan todo por el bien común. Y le narra la historia del anillo de Giges, que inspiró posteriormente la película El Señor de los Anillos. Giges era una persona que encontró un anillo que tenía el poder de hacerlo invisible. Y él se da cuenta que cuando da vuelta el anillo se hace invisible y cuando lo vuelve a su lugar se hace visible. Entonces, en definitiva, Sócrates les dice que la justicia es hacer el bien aun cuando nadie te ve. ¿Ya? Finalmente hay otro interviniente en el diálogo que le dice que distingue dos tipos de cosas: la justicia, las cosas que tienen un valor por sí misma, como puede ser la salud, y aquellas cosas que se hacen para no dañar a terceros, y esa sería, o para no recibir un mal de vuelta. Y eso es lo que correspondería a la justicia, porque nosotros respetamos las normas y las leyes de la República, no porque nos guste, sino que básicamente para que ese tercero no nos dañe a nosotros. Es decir, le estamos dando al Estado el poder de no hacer daño a tercero con la condición de que no nos dañe a nosotros. Con lo cual ahí se anticipa Platón a lo que fue después las teorías contractualistas de Rousseau, de Hobbes, de Locke. Pero de acá se pasa una discusión individual de la justicia a una discusión social, porque Sócrates les dice que en realidad para analizar el tema de la justicia hay que analizarlo en lo macro, porque en realidad en lo macro se ve claramente qué es lo que sería la justicia, y para ello nos propone la Caripolis, que es la ciudad bella, o la República, que es la ciudad ideal. Entonces, en esta ciudad ideal, él dice que todos los seres humanos, o todos los hombres, al ser seres sociales,
Cada uno debe desarrollarse en libertad, en sus aficiones personales, y en base a eso se va a desarrollar eh, el tipo de trabajo que vamos a hacer. Van a haber algunos que van a ser pescadores, comerciantes, artesanos, otros que van a ser soldados, policías, y hay otros que van a dirigir la poli, que son la clase gobernante, que son los políticos, y el que va a dirigir todo va a ser el rey filósofo. ¿Ya? Cada una de estas clases sociales, que a su vez se relacionan por la actividad que realicen, por los bienes y servicios que prestan. Aquí sirve de base para que Adam Smith y otros economistas puedan formular la mano invisible, ¿cierto? La teoría de división del trabajo, ¿ya? Aquí se plantea en esa época ya por Platón. Aparte del tipo de bien o servicio que producen o cómo aportan a esta comunidad que se produce o nace por el intercambio de bienes y servicios y que trabajan todos unidos, cada una de estas clases sociales tiene valores. Por ejemplo, los gobernantes tienen que gobernar con prudencia, ¿ya? Los guardianes tienen que tener como valor la garantía, la valentía, y los productores la templanza de gobernarse a ellos mismos. Y después se agrega un cuarto valor, que es la justicia, que es hacer que cada una de estas clases sociales tiene que hacer lo que le corresponde a la sociedad. El problema cuando surge cuando hay un exceso de producción, porque cuando hay un exceso de producción nace la envidia, el resentimiento, los crímenes, ¿ya? Por lo tanto ahí nace el orden interno y externo, porque no es solo los peligros internos que vendrían siendo los guardianes de la policía y el externo del ejército, ¿ya? La educación o un medio de mantener este estado ideal a través de la educación. Desde el punto de vista de la comunidad, el Estado reproduce a individuos que a su vez llevan muy inmersos en su educación, lo que implica vivir en sociedad a través de una ciudad ideal que es el Estado, y esto tiene que hacerse a través de la educación. Después se pasa al tema de los guardianes. Acá en el tema de los guardianes va a un ¿qué es lo que dice? Dice que aquí se sientan los principios del comunismo, dice que no es propiedad común, porque los guardianes deben su vida a mantener el orden de la república. Acá se pone un poco autoritario porque dice que las personas, digamos, que se dedican a esta clase social, no pueden tener bienes comunes, tampoco pueden tener hijos comunes, ¿ya? ¿Y por qué? Porque efectivamente tienen que estar comprometidos 100% con el Estado y subordinados a la clase dirigente. Incluso deben entregar los hijos a la poli. En ese tiempo Platón se inspira mucho en lo que fue una ciudad poli cercana, que era Esparta, en que era una ciudad totalitaria, autoritaria. Recordemos la película 300, cuando toman al niño, lo llevan a los 8 años a entrenarlo. Las madres se lo entregan al Estado, y ahí hace vida en común y se prepara para servir a su patria. ¿Ya? Funda también la ciencia política con respecto a los guardianes, porque dice que tiene que haber una clase especializada que sepa efectivamente de los temas del Estado, ¿ya? Y en la cabeza están los filósofos, ¿ya? O el rey filósofo, que son todas aquellas personas que se mueven en el ámbito de la idea, y ahí Platón forma lo que es la teoría del conocimiento, que distingue entre el mundo sensible, que es el mundo de las formas, de las cosas reales, que son una copia del mundo ideal, y el mundo de la idea, que es lo que se capta con la mente, que están dentro de los conceptos más elevados como el bien, la justicia. Hay una distinción, y por ejemplo acá nos pone la idea de perro. Todos sabemos que un perro, esa idea de perro no se pudre, digamos, es inmortal, a diferencia de un perro, o que el perro es una cosa y que en algún momento va a morir. Entonces las únicas cosas imperecederas y más elevadas dentro de esta prelación son el mundo de la idea, y el deber del filósofo es buscar esta idea, este mundo ideal a través de la razón.
Él nos habla de las cosas que son las imágenes. Nosotros nos aproximamos a las cosas a través de los sentidos, de las imágenes que formamos en nuestro cerebro. De esa imagen hacemos una opinión, nos formamos una opinión, tenemos una creencia, pero eso que él lo llama la doxa no es la verdad, sino que la verdad se busca, se alcanza a través del razonamiento, ¿ya? Es la parte que se llama episteme, ¿ya? Que es el conocimiento, para mutar en lo que es la idea de bien, y solo lo tienen aquellas personas evolucionadas y que pueden llegar a estos bienes inmateriales a través del razonamiento de la mente. Aquí nos habla del mito de la caverna, en que hay unos esclavos trabajando en una caverna y lo que ven en definitiva es la sombra. Hay una fogata y ven la sombra de los carros, de los guardias. Nos dice que uno de estos esclavos logra escapar y ve el mundo tal como es, vuelve a la caverna a contarle a su compañero y todos lo tratan de loco, que eso no existe. Él dice que nosotros estamos en ese estado, digamos, en estado cuando el esclavo estaba dentro de la caverna, que lo que vemos son formas, pero que el mundo no es eso, y que en realidad todas las cosas nacen del mundo inmaterial y son la idea lo más importante, ¿ya? Y las cosas materiales son réplicas de la idea. Por eso él también dice que la arte o las cosas materiales que hacen los artistas son réplicas, digamos, ¿ya? Claro, y finalmente en los últimos libros de la República nos habla de la forma de gobierno, y aquí hay una cosa que no habla de la aristocracia, no habla de la timocracia, no habla de la oligarquía. Nos dice que la oligarquía, que el gobierno de los oligarcas va a derivar en la democracia a través de una revolución violenta. Nos dice que la democracia como forma de gobierno no es la mejor porque se van a poner las personas que van a administrar el Estado son los partidarios del que gane la elección, y que no siempre son los más capacitados o no siempre son los más sabios, los más probos, que producto de esta debilidad van a empezar a cometer uno y otro error, van a mostrar incompetencia, inoperancia, lo cual en definitiva va a provocar el caos y la anarquía. ¿Por qué? Porque en la democracia cada uno vive de manera libre, totalmente libre, y cada uno se impone a través de sus propios elementos, digamos, de su elemento argumentativo, y cada uno es libre, ¿ya? Entonces eso en definitiva a la larga va a producir un caos, y la gente va a votar o va a tender a designar a un hombre fuerte que imponga la ley y orden, y el riesgo que se corre básicamente es que ese hombre fuerte que imponga la ley y orden y que solucione todos los problemas con fuerza y con vehemencia, de manera autoritaria, al final se termine transformando en un dictador y que esclavice a las personas. En la etapa de la democracia da lo mismo ser un vago que un gran profesor, como existe ese tanco ya, Cambalache, creo que se llama. Entonces, claro, me recordó mucho este tema de Venezuela, que un país de Venezuela es dictadura latinoamericana, digamos, que la gente, o un Bukele puede ser, ojalá que Bukele respete las reglas democráticas al final, pero bueno, ese es otro cuento. Y por último, nos habla en el último capítulo de la transmigración del alma, nos pone el mito o la historia de Ek, que fue un soldado que murió y que fue al otro mundo y regresó, y nos dice que el cuerpo, en realidad, que la alma son dentro de esta idea de que las cosas que importan son las cosas en el mundo de la idea, digamos, que de la no materialidad, que las almas toman estos cuerpos en forma transitoria, que tenemos que evolucionar y tenemos muchas posibilidades de volver a reencarnarnos en una y otra vez, y los que no tomamos o hacemos el mal, a la larga nos terminamos quemando en el infierno, ¿ya? Entonces, hagan ustedes sus conclusiones. Recordemos que esto también influyó directamente en la formulación del cristianismo. Y eso sería. Me encantó este libro, me encantó tanto que voy a
seguir comprando los otros diálogos de Platón. Recordemos que Platón, los primeros diálogos, efectivamente era Sócrates el que hablaba, se especula, y después de la muerte de su maestro, él efectivamente, a pesar de que Sócrates el protagonista de la mayoría de los diálogos, él el que nos transmite su idea, ¿ya? ¿A quién les recomiendo este libro? A todas aquellas personas que van a estudiar Derecho, ¿ya? Porque acá están las claves de ser un buen abogado. O sea, como libro de cabecera hay que leer La República de Platón para todo abogado, para todo cientista político, para todo sociólogo, para el ámbito de las humanidades. Es obligación leer este libro. No es una potestad, sino que es una obligación y debería ser incorporado en todas las escuelas, en los ramos de educación cívica, en básica, en media, en todo el mundo. ¿Ya? Y eso es lo que les puedo contar. Nos vemos en un próximo resumen. Adiós.